El sol del mediodía golpeaba las llanuras de Germania como un martillo sobre un yunque. Corría el año 9 después de Cristo, y 3 legiones romanas marchaban hacia lo que creían sería otra campaña de pacificación rutinaria. 18.000 hombres avanzaban en columna, confiados en que su disciplina y sus tácticas probadas los harían invencibles. 3 días después, solo quedaban cenizas y sangre. ¿Cómo era posible que el ejército más poderoso del mundo conocido pudiera ser aniquilado en territorio hostil? La respuesta no está en lo que perdieron ese día, sino en lo que habían perfeccionado durante 5 siglos. Una formación tan simple en concepto como devastadora en ejecución. Una táctica que transformaba soldados individuales en una máquina de guerra inquebrantable. Una estrategia que les permitió conquistar territorios desde Britania hasta Mesopotamia, no con genialidad individual, sino con algo mucho más aterrador: coordinación absoluta e implacable. Los romanos llamaron a esta formación testudo, la tortuga, pero ese nombre gentil ocultaba una realidad brutal. No se trataba de defenderse, se trataba de avanzar, siempre avanzar. Bajo lluvia de flechas, piedras, aceite hirviendo o los gritos desesperados de enemigos que comprendían demasiado tarde que no había forma de detenerlos. La testudo no era simplemente un escudo gigante con patas, era filosofía militar condensada en carne, hierro y disciplina inquebrantable. Era la manifestación física de una verdad que Roma entendió mejor que cualquier otra civilización. La presión constante, aplicada sin descanso ni misericordia, quiebra cualquier resistencia. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Para comprender por qué la testudo se convirtió en sinónimo de victoria inevitable, debemos retroceder al momento en que Roma dejó de ser una ciudad asediada para convertirse en el asediador. Era el año 396 a.C. y las legiones enfrentaban las murallas de Velles, ciudad etrusca que había resistido durante una década. Los romanos habían intentado asaltos frontales. Habían probado el hambre y el cerco. Nada funcionaba. Las murallas permanecían intactas y cada escalada terminaba con soldados romanos desplomándose desde las alturas, atravesados por lanzas o aplastados por rocas. La frustración carcomía la moral. Roma necesitaba una nueva forma de hacer la guerra. Fue entonces cuando algún centurión anónimo, observando cómo sus hombres intentaban protegerse individualmente mientras avanzaban, tuvo una revelación. ¿Y si los escudos no protegieran a soldados individuales, sino que formaran una estructura unificada? ¿Y si en lugar de que cada hombre buscara su propia supervivencia, todos sacrificaran movilidad por protección colectiva? La idea era radical. Contradecía el instinto básico de combate, donde cada guerrero busca espacio para maniobrar. Pero los romanos no eran como otros ejércitos. Ellos entrenaban, practicaban, convertían lo antinatural en automático. Los escudos romanos no eran cualquier pedazo de madera y metal. El scutum medía 1,20 m de alto por 75 centímetros de ancho. Pesaba 10 kilogramos de madera de álamo cubierta con lino y cuero, reforzada con hierro en los bordes. Su forma rectangular curva no era capricho estético. Envolvía el torso del soldado, creando una barrera continua cuando se alineaban hombro con hombro. El humbo central, esa protuberancia de bronce o hierro, no solo protegía la mano que sostenía el escudo desde atrás. Servía como arma contundente para empujar, golpear, desequilibrar. Cada scutum costaba el equivalente a 2 meses de salario de un legionario, pero Roma los producía por decenas de miles, porque entendían algo fundamental. El equipo estandarizado no es gasto, es multiplicador de fuerza. La formación básica era engañosamente simple. Los soldados de la primera línea sostenían sus escudos verticalmente, formando un muro impenetrable al frente.
Los hombres de las líneas posteriores levantaban sus scutum sobre sus cabezas, inclinándolos ligeramente para que el agua, el aceite o los proyectiles resbalaran hacia los lados. El solapamiento era crucial. Cada escudo cubría no solo al hombre que lo portaba, sino parte del compañero adyacente. No había espacios, no había puntos débiles. Desde arriba, la formación parecía exactamente lo que su nombre sugería, el caparazón segmentado de una tortuga gigante. Pero esta tortuga no se escondía, esta tortuga atacaba. ¿Cómo coordinaban cientos de hombres para moverse como un solo organismo? La respuesta residía en algo que otros ejércitos de la época consideraban pérdida de tiempo: entrenamiento repetitivo hasta la extenuación. Los legionarios practicaban la formación testudo durante horas cada día. Aprendían a moverse al unísono, manteniendo la cohesión incluso mientras avanzaban sobre terreno irregular. Desarrollaban la memoria muscular necesaria para sostener un escudo de 10 kilos sobre la cabeza durante períodos prolongados sin que los brazos les temblaran. Memorizaban las órdenes de voz y las señales visuales que permitían a un centurión modificar la formación en pleno combate sin crear brechas fatales. El entrenamiento no se detenía en lo físico. Los romanos comprendían la psicología del combate mejor que cualquiera. Sabían que en el fragor de la batalla, con flechas silbando alrededor y compañeros cayendo, el instinto grita por dispersarse, por buscar cobertura individual. Por eso machacaban la disciplina formativa, hasta que mantener la posición se convertía en reflejo más fuerte que el miedo. Un legionario aislado era vulnerable. Pero dentro del atestudo, rodeado por el escudo de sus hermanos de armas, se volvía parte de algo más grande que él mismo. Esa transformación psicológica era tan importante como la protección física. Las primeras aplicaciones del atestudo fueron contra ciudades fortificadas. El escenario típico: murallas de piedra de 10 metros de altura, defensores arrojando cualquier cosa que pudiera matar o mutilar desde arriba. Los atacantes anteriores habían intentado asaltos rápidos con escaleras solo para ser masacrados. El atestudo ofrecía alternativa diferente: lenta, metódica, implacable. Las legiones formaban la tortuga a 200 metros de las murallas, fuera del alcance efectivo de las defensas. Entonces comenzaban a avanzar, paso a paso, sin prisa, sin pausa. Los defensores podían ver venir a los romanos, tenían tiempo para prepararse. Llenaban calderos con aceite, afilaban estacas, apilaban rocas en los parapetos. Cuando el atestudo entraba en rango, desataban el infierno. Flechas caían como lluvia mortal. Piedras del tamaño de cabezas humanas se estrellaban contra el caparazón de escudos. Lanzas arrojadas con desesperación buscaban cualquier brecha. El ruido era ensordecedor. El golpeteo constante de proyectiles contra madera y metal, los gritos de mando de los centuriones, los alaridos de los defensores que comprendían que sus esfuerzos no detenían el avance, porque el atestudo seguía avanzando. Algunos escudos se agrietaban bajo impactos repetidos. De vez en cuando, una roca especialmente grande o un tiro particularmente afortunado encontraba el ángulo correcto y atravesaba la defensa, matando o hiriendo al hombre debajo. Pero la formación se ajustaba automáticamente. Los soldados de segunda línea llenaban los huecos. Los escudos dañados se reemplazaban sin romper el ritmo. La tortuga no se detenía, no retrocedía. Simplemente absorbía el castigo y continuaba su marcha inexorable hacia las murallas. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Cuando el atestudo alcanzaba la base de las murallas, comenzaba la fase más peligrosa.
Los defensores directamente encima tenían ángulo perfecto para arrojar objetos pesados verticalmente. Aquí es donde la inclinación precisa de los escudos superiores marcaba diferencia entre vida y muerte. Los romanos habían calculado el ángulo óptimo, aproximadamente 45 grados. Demasiado plano y los proyectiles no resbalaban, demasiado inclinado y perdían protección frontal. El ángulo correcto creaba superficie donde piedras y calderos de aceite hirviendo se deslizaban hacia los costados sin causar daño crítico. Pegados a la muralla, los romanos implementaban la siguiente fase. Algunos hombres mantenían la testudo mientras otros comenzaban trabajos de zapado o colocaban arietes. El caparazón de escudos se convertía en techo protector, bajo el cual ingenieros militares podían trabajar relativamente a salvo. Cavaban túneles bajo los cimientos, apilaban madera y materiales inflamables, posicionaban enormes vigas de roble reforzadas con metal para golpear puertas. Todo esto mientras los defensores desesperados arrojaban cualquier cosa disponible. Flechas envueltas en trapos ardiendo, tarros de cerámica llenos de avispas, cadáveres de animales en descomposición para propagar enfermedad. Pero había algo que los defensores no podían arrojar: tiempo. La testudo podía mantenerse indefinidamente. Los legionarios se relevaban en turnos. Cuando los brazos de un hombre flaqueaban por sostener el escudo demasiado tiempo, otro ocupaba su lugar sin romper la formación. Los romanos traían comida y agua, establecían líneas de suministro protegidas por más testudos, convertían el asedio en guerra de desgaste, donde solo un bando tenía recursos infinitos. La batalla de Alesia en el año 52 a.C. demostró la testudo en su máxima expresión. Julio César había cercado a Vercingétorix y sus guerreros galos dentro de la ciudad. Pero entonces llegó un ejército de rescate. 250.000 guerreros galos rodearon a los romanos que estaban sitiando la ciudad. César enfrentaba enemigos en dos direcciones, con apenas 60.000 legionarios. La situación parecía desesperada. Los galos, confiando en su superioridad numérica, lanzaron asaltos masivos contra las fortificaciones romanas. Las testudos se formaron a lo largo de todo el perímetro defensivo. Los galos atacaban con ferocidad suicida, arrojándose contra las líneas romanas con tal furia que en algunos puntos llegaron a escalar sobre montañas de sus propios muertos. Pero cada vez que rompían una sección de fortificación, encontraban una testudo esperándolos. Los romanos no contraatacaban con cargas heroicas, simplemente formaban el caparazón y aguantaban, absorbían el impacto. Dejaban que los galos se estrellaran contra ellos como olas contra acantilado, y cuando los atacantes se agotaban, entonces y solo entonces, los romanos abrían la formación brevemente para contraatacar con lanzas cortas, matando a enemigos exhaustos antes de volver a cerrar el escudo. El asedio duró semanas. Los galos atacaron una y otra vez, probaron asaltos nocturnos. Intentaron ataques coordinados desde múltiples direcciones simultáneamente. Construyeron torres de asedio improvisadas. Nada funcionaba. Las testudos aguantaban. Cuando Vercingétorix finalmente se rindió, no fue porque los romanos hubieran demostrado valor individual superior. Fue porque habían demostrado algo más aterrador: paciencia sistemática y disciplina inquebrantable. Los galos habían peleado con corazón y coraje. Los romanos habían peleado con método y coordinación. El coraje eventualmente se agota, el método nunca. Pero la testudo no era solo táctica defensiva. Los romanos descubrieron que podían transformarla en ariete humano. En campo abierto contra formaciones enemigas, la testudo avanzaba directamente hacia las líneas contrarias. Los enemigos disparaban flechas hasta agotar aljabas. Arrojaban lanzas hasta quedarse sin proyectiles. La tortuga absorbía todo y seguía avanzando. Cuando finalmente hacía contacto,
El impacto era psicológico tanto como físico. Los soldados enemigos, que habían vaciado sus arsenales sin efecto visible, de repente enfrentaban un muro de escudos que no retrocedía ni se rompía. Y detrás de ese muro, gladios romanos esperaban. El gladius era la pareja perfecta para la testudo. Esta espada corta de 60 centímetros no servía para duelos cinematográficos con espadas chocando. Servía para matar eficientemente en espacios confinados. Los legionarios en la primera línea mantenían escudos cerrados, creando apenas espacio suficiente para empujar el gladius hacia adelante en estocadas cortas y brutales. No buscaban golpes espectaculares. Buscaban el abdomen, las ingles, cualquier área vital expuesta. Una estocada, retirada, siguiente objetivo. El hombre herido caía. La testudo avanzaba un paso. Repetir. Esta combinación de defensa impenetrable y ataque calculado creaba dinámica imposible de contrarrestar con tácticas tribales basadas en valor individual. Un guerrero galo o germano, por muy fuerte y valiente que fuera, no podía romper la formación solo. Y cuando intentaba atacar, exponía alguna parte de su cuerpo el tiempo suficiente para que un gladius encontrara carne. Los romanos no necesitaban ser mejores guerreros individualmente, solo necesitaban ser mejor máquina colectivamente. Pero ¿qué pasaba cuando enfrentaban otros ejércitos disciplinados? Los partos, enemigos orientales de Roma, habían desarrollado tácticas específicamente diseñadas para contrarrestar formaciones pesadas. Sus arqueros a caballo disparaban mientras galopaban, manteniéndose fuera de alcance. Su caballería pesada, los catafractos, cargaba con lanzas capaces de atravesar múltiples cuerpos. En la batalla de Carras, en el año 53 a.C., estas tácticas devastaron a 7 legiones romanas. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, murió junto con 30.000 de sus soldados en el desierto de Mesopotamia. Los partos rodearon a los romanos y los bombardearon con flechas durante días. Las testudos se formaron, pero los arqueros simplemente cambiaban de posición y disparaban desde otro ángulo. Cuando los romanos intentaban perseguirlos, los partos se retiraban, usando su movilidad superior. Las legiones no podían alcanzarlos y no podían refugiarse. El sol del desierto convertía los escudos en hornos. Los hombres colapsaban por insolación mientras mantenían la formación. Algunos rompían filas para buscar agua, solo para ser cazados inmediatamente. Fue desastre absoluto. Pero Roma aprendió. Siempre aprendían. Las legiones posteriores que operaban en Oriente incorporaron más auxiliares. Caballería ligera que podía perseguir arqueros montados, fundibularios con ondas de largo alcance para responder al fuego enemigo. La testudo seguía siendo centro de la táctica, pero ahora protegida por fuerzas de apoyo que cubrían sus debilidades. Porque esa era otra fortaleza romana, capacidad de adaptación, sin abandonar principios fundamentales. La formación núcleo permanecía igual, pero el sistema completo evolucionaba. Los generales romanos también descubrieron variaciones de la testudo para diferentes situaciones. Contra caballería, formaban versión más compacta con lanzas sobresaliendo entre escudos, creando erizo de acero imposible de cargar. Durante marchas por territorio hostil, mantenían testudos móviles en los flancos de la columna, listos para desplegarse instantáneamente si eran emboscados. En combate urbano, donde calles estrechas limitaban maniobras, la testudo se volvía casi invulnerable, avanzando casa por casa, despejando resistencia metódicamente. Una de las aplicaciones más espectaculares ocurrió durante el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Tito, futuro emperador, comandaba 4 legiones contra la ciudad más fortificada del mundo judío. Las murallas de Jerusalén eran legendarias. 3 anillos concéntricos de piedra maciza, torres defensivas cada 30 metros, cisternas que garantizaban agua durante años.
Los defensores judíos, fanáticamente motivados y combatiendo por su supervivencia como pueblo, resistieron con ferocidad que asombró incluso a veteranos romanos endurecidos por décadas de guerra. Los romanos formaron testudos gigantes que cubrían equipos enteros de ingenieros militares. Bajo estos caparazones móviles construyeron rampas de asedio, estructuras masivas de tierra y madera que alcanzaban altura de las murallas. Los defensores arrojaban antorchas, lanzaban tarros de aceite griego, sustancia incendiaria que ardía incluso sobre agua. Empujaban rocas enormes que rebotaban por las rampas, destruyendo todo a su paso. Los testudos absorbían el castigo. Algunos escudos se incendiaban. Los hombres los reemplazaban con escudos nuevos. Las rampas crecían centímetro a centímetro, día tras día. Cuando finalmente alcanzaron las murallas después de 5 meses, los romanos encontraron que los judíos habían construido murallas internas secundarias. La lucha continuó casa por casa, calle por calle. Los testudos avanzaban por callejones tan estrechos que los escudos laterales raspaban las paredes. Los defensores arrojaban objetos desde ventanas y techos. Cada edificio era mini fortaleza que debía ser tomada individualmente, pero los romanos no se apresuraban, no se frustraban, simplemente seguían el método: formar testudo, avanzar, neutralizar resistencia, consolidar posición, repetir. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. El asedio culminó con la destrucción del segundo templo, pero lo que importa para nuestra historia no es el resultado político o religioso, es la demostración de que el testudo funcionaba incluso en las condiciones más extremas imaginables. Contra enemigos desesperados luchando por existencia, en terreno urbano donde cada ventaja geográfica favorecía a los defensores, bajo bombardeo constante de proyectiles incendiarios y objetos mortales. Y aún así, la formación aguantó, porque había sido diseñada precisamente para este tipo de guerra de desgaste, donde la victoria pertenece al lado que puede mantener presión constante por más tiempo. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Cuando las últimas piedras del templo de Jerusalén cayeron entre llamas y gritos, los legionarios, que habían mantenido la testudo durante meses, finalmente pudieron bajar sus escudos. Sus brazos temblaban, la piel de sus manos estaba lacerada por las correas de cuero. Algunos apenas podían cerrar los puños después de sostener 10 kilos sobre sus cabezas durante horas cada día. Pero habían ganado. Como siempre ganaban, porque el testudo no requería que cada soldado fuera héroe, solo requería que cada soldado cumpliera su función dentro del sistema y que el sistema nunca, jamás, se rompiera bajo presión. Pero ¿cómo mantenían los romanos esta disciplina férrea generación tras generación? La respuesta estaba en el entrenamiento, sí, pero también en algo más profundo. Estructura social de las legiones. Los romanos organizaban sus tropas en unidades pequeñas llamadas contubernia, grupos de 8 hombres que compartían tienda, comida y destino. Estos 8 hombres entrenaban juntos, peleaban juntos y frecuentemente morían juntos. Desarrollaban lazos más fuertes que familia. Cuando un legionario sostenía su escudo en formación testudo, no lo hacía solo por Roma abstracta o por gloria personal. Lo hacía por los 7 hombres cuyas vidas dependían de que mantuviera su posición. Esta química grupal transformaba la testudo de formación teórica en organismo viviente. Los hombres aprendían a anticipar movimientos de sus compañeros. Sabían instintivamente cuándo el soldado a su izquierda necesitaba apoyo, o cuando el de adelante flaqueaba y requería relevo. No necesitaban órdenes verbales para cada ajuste menor. La formación respiraba y se adaptaba casi automáticamente,
respondiendo a amenazas sin romper integridad estructural. Era producto de cientos de horas entrenando juntos hasta que 8 individuos pensaban como uno. Los centuriones, oficiales que comandaban 80 hombres, eran guardians de esta disciplina. No eran nobles con comisiones compradas, eran soldados que habían ascendido por mérito absoluto, sobreviviendo décadas de campaña. Conocían cada aspecto del atestudo porque la habían ejecutado 1000 veces. Durante entrenamiento, golpeaban con bastones de vid a cualquier soldado que rompiera formación o bajara escudo prematuramente. En combate, se posicionaban en los puntos más peligrosos, demostrando con ejemplo que ninguna orden requería más de lo que ellos mismos harían. Los legionarios seguían a centuriones no por obligación legal, sino por respeto ganado con sangre. Este sistema de liderazgo distribuido permitía al atestudo funcionar incluso cuando comandantes superiores caían. Si un tribuno moría, los centuriones continuaban ejecutando plan táctico. Si un centurión caía, el segundo al mando asumía automáticamente sin confusión. La formación nunca dependía de genio individual o carisma de un líder carismático. Dependía de sistema tan robusto que funcionaba incluso cuando componentes individuales fallaban. Era institucionalización de la excelencia marcial. Pero ningún sistema es perfecto, y los romanos encontraron límites del atestudo en condiciones específicas. Terreno montañoso o boscoso fragmentaba formaciones. Era imposible mantener escudos perfectamente alineados mientras escalabas colina empinada o navegabas entre árboles densos. Los germanos aprendieron a explotar esto. En el bosque de Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo, Arminio, líder germano que había servido en ejército romano y conocía sus tácticas íntimamente, condujo 3 legiones a trampa perfecta. El general romano Varo había sido engañado creyendo que marchaba a suprimir rebelión menor. En realidad, Arminio había unido tribus germanas en emboscada coordinada. Las legiones avanzaban en columna alargada por camino forestal estrecho, rodeadas por pantanos y vegetación densa. Imposible formar testudo efectiva. Cuando los germanos atacaron desde todos los lados simultáneamente, los romanos intentaron desesperadamente establecer formación defensiva. Pero los escudos chocaban contra árboles, los hombres resbalaban en barro. El caos impedía coordinación que era alma de la táctica romana. Durante 3 días, los germanos persiguieron y masacraron a los romanos. Varo se suicidó antes que ser capturado. 18.000 legionarios murieron. 3 águilas legionarias, los estandartes sagrados, que jamás debían perderse, cayeron en manos enemigas. Fue uno de los peores desastres militares en historia romana. Y demostró verdad fundamental. La testudo era suprema en condiciones donde podía desplegarse correctamente. Pero forza a formación en situación equivocada, y el arma definitiva se convertía en trampa mortal. Roma nunca olvidó Teutoburgo. El emperador Augusto supuestamente golpeaba su cabeza contra puertas gritando: «¡Varo, devuélveme mis legiones!». Pero tampoco abandonaron la testudo. En cambio, refinaron doctrina. Las legiones que posteriormente operaban en Germania incluían más exploradores, establecían campamentos fortificados cada noche sin excepción, y nunca marchaban por terreno que no hubiera sido previamente reconocido. La táctica central permanecía intacta, pero los romanos aseguraban que solo se empleara en condiciones donde sus fortalezas superaran sus debilidades. ¿Y qué pasaba cuando la testudo enfrentaba a otra testudo? Ocasionalmente, durante guerras civiles romanas, legiones disciplinadas por igual se enfrentaban. El resultado era horror calculado. Ambos lados formaban tortugas y avanzaban uno hacia el otro. Cuando hacían contacto, comenzaba empuje brutal, literalmente un concurso de fuerza bruta donde cada formación intentaba romper cohesión de la otra.
Los escudos se trababan. Los hombres empujaban con piernas y hombros. Gladios buscaban cualquier brecha momentánea para clavarse en carne enemiga. Estas batallas se decidían por detalles minúsculos. ¿Qué legión había dormido mejor la noche anterior? ¿Cuál tenía suministro más reciente de comida? ¿Qué centuriones eran más efectivos manteniendo moral bajo presión extrema? Porque cuando táctica y equipo eran idénticos, solo quedaban factores humanos. Y frecuentemente, victoria se determinaba no por quien peleaba más ferozmente, sino por quien aguantaba más tiempo sin romper formación. Era guerra de voluntades destilada a forma más pura imaginable. La batalla de Farsalia en el año 48 a.C. ejemplificó esto perfectamente. Julio César enfrentaba a Pompeyo en guerra civil que decidiría futuro de Roma. Ambos generales comandaban legiones veteranas que habían perfeccionado testudo durante décadas. Cuando las líneas chocaron, ningún lado cedió inmediatamente. Durante horas, las formaciones empujaron una contra otra en estancamiento sangriento. Los hombres caían por agotamiento tanto como por heridas. El polvo levantado por miles de pies era tan denso que oscurecía sol. César finalmente rompió el equilibrio no mejorando su testudo, sino flanqueándola. Había escondido cohortes de reserva que cargaron contra caballería de Pompeyo, expulsándola del campo de batalla. Sin cobertura de caballería, los flancos de infantería de Pompeyo quedaron expuestos. Pero incluso entonces, las legiones de Pompeyo no colapsaron inmediatamente. Ajustaron su testudo para defender múltiples direcciones. Retrocedieron en orden. Solo cuando quedó claro que posición era insostenible, y tras horas adicionales de combate, finalmente rompieron y huyeron. La testudo había funcionado perfectamente para ambos lados. La derrota de Pompeyo vino de error estratégico, no fallo táctico. Este es patrón recurrente en historia militar romana. La testudo raramente fallaba como formación. Las derrotas romanas casi siempre resultaban de errores en nivel superior, reconocimiento inadecuado, logística deficiente, liderazgo incompetente. Cuando legiones romanas perdían, generalmente era porque nunca tuvieron oportunidad de ejecutar sus tácticas correctamente, no porque las tácticas en sí fueran deficientes. Conforme Imperio Romano se expandía, la testudo se convirtió en símbolo de inevitabilidad romana. Enemigos podían ganar batallas individuales, podían infligir bajas dolorosas, pero cuando veían testudos avanzando hacia ellos, sabían que resistencia eventualmente sería inútil, porque Roma siempre volvía, siempre traía más legiones. Siempre aplicaba presión constante hasta que resistencia se quebraba. No era cuestión de sí, solo de cuándo. Esta psicología del desgaste inexorable se volvió arma tan potente como gladios o escudos. Algunos enemigos se rendían sin pelear, calculando que oponer resistencia solo prolongaría sufrimiento inevitable. Otros peleaban ferozmente pero sin esperanza real de victoria final, sabiendo que incluso si derrotaban esta legión, otra vendría, y otra, hasta que no quedara nada que defender. La testudo era manifestación física de recursos aparentemente infinitos de Roma y voluntad inquebrantable de aplicarlos sin misericordia. Pero empires no duran eternamente. Durante siglos III y IV después de Cristo, legiones romanas comenzaron a cambiar. Presiones económicas forzaron recortes en entrenamiento. Bárbaros reclutados llenaban filas que antes ocupaban ciudadanos romanos disciplinados. El equipo estandarizado que había hecho testudo tan efectiva se volvió menos uniforme, conforme provincias producían armamento localmente con estándares variables. Lentamente e imperceptiblemente, las legiones perdieron la cohesión fanática que había sido su marca distintiva. Los enemigos de Roma notaron: godos, vándalos, hunos,
Todos pueblos que anteriormente habían sido aterrorizados por testudos comenzaron a probar legiones degeneradas y encontrar debilidad. Cuando las formaciones ya no eran impermeables, cuando disciplina flaqueaba, cuando escudos no se alineaban perfectamente, de repente cargas de caballería bárbara podían romper líneas. Las tácticas que habían dominado campos de batalla durante medio milenio comenzaron a fallar, no porque fueran obsoletas, sino porque nadie las ejecutaba correctamente ya. En el año 378 después de Cristo en Adrianópolis, legiones del emperador Valente enfrentaron caballería goda. Los romanos formaron testudo como habían hecho 1000 veces antes, pero esta vez, cuando caballería goda cargó, las líneas cedieron. El emperador murió junto con 2/3 de su ejército. Fue punto de inflexión. No porque los godos hubieran desarrollado táctica revolucionaria nueva, sino porque Roma había olvidado cómo ejecutar la vieja. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. El legado del atestudo sobrevivió a Roma. Formaciones de escudo cerrado aparecieron en ejércitos medievales, aunque raramente ejecutadas con disciplina romana. Los vikingos formaban muro de escudos, pero era defensa estática más que presión móvil constante. Los bizantinos, herederos directos de tradición militar romana, mantuvieron versiones de testudo durante siglos, aunque adaptadas para incorporar caballería pesada. Incluso hoy, el concepto de unidad táctica disciplinada, superando individuos heroicos, permanece como fundamento de entrenamiento militar moderno. Pero ¿por qué el atestudo específicamente sigue fascinando 2000 años después? Porque representa triunfo de sistema sobre carisma, de disciplina sobre improvisación, de presión constante sobre brillantez esporádica. En era que celebraba héroes individuales como Aquiles o Héctor, Roma demostró que 8 hombres ordinarios perfectamente coordinados derrotaban al guerrero más extraordinario. Esa lección molesta nuestras fantasías sobre excelencia individual, pero explica por qué Roma conquistó mundo conocido, mientras culturas que dependían de guerreros campeones individuales quedaron como notas al pie en libros de historia. La testudo también enseña verdad incómoda sobre guerra. Frecuentemente la gana no quien pelea más valientemente, sino quien aguanta más tiempo. El coraje es explosión brillante que ilumina momento. La disciplina es fuego lento que arde indefinidamente. Los galos tenían coraje, los germanos tenían ferocidad, los partos tenían movilidad. Pero los romanos tenían disciplina para mantenerse en formación bajo circunstancias donde cualquier ejército normal se habría desintegrado. Y al final, disciplina constante superó virtud episódica. Existe dimensión filosófica también. La testudo requería que cada soldado sacrificara autonomía individual por bien colectivo. En formación no podías perseguir gloria personal. No podías cargar impulsivamente hacia enemigo que acababa de matar a tu amigo. Tenías que sostener escudo, mantener posición, confiar que sistema funcionaría incluso cuando instinto gritaba por acción independiente. Era renuncia al ego en forma más pura, y funcionaba precisamente porque era completa. Media disciplina es disciplina inútil, o todos se comprometían totalmente o formación fallaba. Esta filosofía permeaba toda sociedad romana. La virtud romana de pietas, devoción a familia, patria y dioses, reflejaba mismo principio. El individuo existía como parte de todo mayor. Tus deseos personales eran secundarios a obligaciones con colectivo. Esta mentalidad producía sociedades capaces de esfuerzos colectivos sostenidos que sociedades más individualistas no podían igualar. Construían acueductos que duraban siglos. Mantenían redes de caminos, cruzando continentes, y formaban testudos que nunca rompían sin importar el castigo.
Por supuesto, este colectivismo tenía lado oscuro. Roma era imperio construido sobre esclavitud masiva. Conquistaba pueblos y borraba culturas sin remordimiento. La misma disciplina implacable que hacía Testudo efectiva también facilitaba atrocidades calculadas. Cuando Jerusalén cayó, las legiones masacraron metódicamente a población, no en frenesí de batalla, sino en operación sistemática de limpieza urbana. La presión constante de Testudo era aterradora precisamente porque carecía de emoción humana normal. Era máquina de matar, que no se enfurecía, ni se cansaba, ni sentía piedad. Sin embargo, juzgar tácticas militares por estándares morales modernos es ejercicio complicado. Toda guerra es horror. La pregunta relevante es, ¿qué podemos aprender de cómo los romanos transformaron hombres ordinarios en fuerza militar más efectiva de su era? La respuesta está en diseño de sistema. Los romanos crearon proceso de entrenamiento que producía resultados consistentes. Desarrollaron equipo estandarizado que facilitaba coordinación. Establecieron estructura organizativa que distribuía liderazgo y prevenía colapso cuando individuos clave caían. Estos principios aplican más allá de contexto militar. Cualquier organización que enfrenta desafíos complejos puede aprender de Testudo. Definir roles claramente, entrenar hasta que ejecución sea automática, crear redundancias para que el sistema sobreviva a fallos individuales, mantener presión constante hacia objetivos en lugar de esfuerzos esporádicos heroicos. No es consejo emocionante, no produce películas dramáticas, pero funciona, cual es precisamente por qué los romanos dominaron por siglos, mientras imperios que dependían de brillantez individual flamearon y murieron en décadas. En final, la Testudo representa algo más profundo que formación militar inteligente. Representa visión particular de cómo humanos deben organizarse para lograr objetivos difíciles. Es argumento para estructura sobre caos, disciplina sobre inspiración, perseverancia sobre brillantez. Es recordatorio que grandes logros raramente vienen de momentos de genio solitario, sino de esfuerzo coordinado sostenido durante tiempo que haría a individuos normales rendirse. Es lección que cada generación debe reaprender. El caparazón impenetrable no lo forman supersoldados, lo forman personas ordinarias, que confían suficientemente una en otra para mantenerse en posición cuando todo instinto grita por correr. Las murallas de incontables ciudades cayeron ante hombres sosteniendo escudos sobre cabezas, avanzando paso a paso, bajo lluvia de muerte, sin gloria individual, pero con certeza absoluta de que llegarían. Y siempre llegaban.